Buenas estudiantes, continuamos con la segunda parte del indicador número 9, la mujer a través de la historia. Identifica la participación de la mujer en la historia de Colombia en el ámbito político, académico, cultural, industrial y financiero. Bueno, haciendo un repaso a la clase anterior, hablábamos de que en las primeras sociedades las mujeres se dedicaban a oficios del hogar, a la recolección de frutos, y los hombres eran los encargados de hacer los trabajos fuertes. También mirábamos de que hoy en día nos encontramos con mujeres que participan activamente en actividades que eran solamente para los hombres, como por ejemplo científicas, culturales, políticas, entre otras. También vimos que existió en el pasado una discriminación hacia las mujeres, sobre todo en el régimen colonial en Colombia, en el cual se dividió la sociedad en estamentos y la mujer pasa a un segundo plano, nuevamente a ser subordinada por sus padres o por su marido y someterse solamente al espacio doméstico. Entonces, como es sabido en todo el mundo, la discriminación de la mujer ha sido una realidad y sobre todo también en Colombia. De ahí que para las colombianas en el último siglo se haya caracterizado por el esfuerzo por reconocer sus derechos y no solo en la parte de las instituciones, sino en general en toda la sociedad. Miramos que existieron grandes cambios y grandes avances que estas lograron en este cambio encaminados a reducir esta desigualdad fueron la incorporación de las mujeres a la economía industrial, la mayor presencia en las mujeres en la vida pública y la participación en las actividades políticas, entre otros cambios que introdujeron a la mujer en la sociedad como tal. Luego de eso pasamos a la mujer en la historia pública y miramos todos los alcances y miramos algunas de ellas que fueron muy importantes para la historia de Colombia. Miramos que se observa que la participación de la mujer durante la guerra de la independencia, incluso como mujeres combatientes en las batallas, generalmente al lado de sus maridos, miramos esta historia que ha tenido la mujer a lo largo de la historia colombiana. Miramos que existieron mujeres célebres en Colombia. Podemos destacar a Manuela Beltrán, Policarpa Salabarrieta y Antonia Santos, y que gracias a la movilización de la mujer se obtuvo una reforma constitucional del presidente Alfonso López Pumarejo en la cláusula que le permitía la presencia femenina a los cargos públicos. Y definitivamente algo muy importante fue el derecho al voto, que se convierte la puerta de entrada más que todo en la participación política de las mujeres. ¿Dónde se logró esto? En un acto legislativo en 1954, donde se le otorga a la mujer el derecho de elegir y ser elegida. Y hasta el año 1957 es donde la mujer por primera vez va a la urna. Entonces, podríamos decir que uno de los actos o uno de los actos importantes eh, ha sido la participación de las mujeres en la política como tal. Miremos que los primeros grandes hitos de este proceso ocurrieron bajo una república liberal y ocurrieron en medio de un gobierno militar y donde se les reconoció a estas el derecho al voto. Siguiendo esto, miramos que las mujeres a partir de la Constitución de 1991, ¿qué tienen las mujeres o qué se les otorga en esta Constitución? Bueno, la Constitución de 1991 estableció la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Igual con la ley 581 o la ley de cuotas, se establece como un mínimo el 30% de los cargos máximos de máximo nivel de decisión que deben ser elegidos por mujeres. Sin embargo, hasta el momento ninguna mujer ha ejercido la presidencia de la República y además todavía hay poca participación de las mujeres en el Congreso, gobernaciones, alcaldías y asambleas. Teniendo en cuenta de que las últimas luchas han contribuido a que la mujer no sea discriminada y continúe haciendo esfuerzos que le permitan garantizarles a esta su participación en sectores privados, en sectores políticos, entre otros.
La mujer en la historia académica. Bueno, uno de los hitos importantes, o más bien uno de los hechos importantes o de los grandes hechos importantes del proceso histórico de la mujer ocurrieron bajo la República Liberal en 1930, y es el reconocer a la mujer su derecho de independencia económica y de que ésta pueda acceder a la educación superior. Fíjense, desde los siglos de la historia del país, la mujer colombiana permaneció relegada y discriminada en lo que respecta a la educación secundaria y universitaria, porque pocas llegaban a la educación universitaria. Solamente llegaban de pronto a primaria, lo que nosotros conocemos que era básico, y solo se le permitía, como dice acá, solo se le permitía cursar los estudios primarios y hasta el segundo o cuarto año de bachillerato comercial, con el único objeto de que se desempeñara como secretaria al servicio de sus jefes masculinos. Lo anterior trajo como consecuencia que las mujeres comenzaran a reclamar los mismos derechos que tenían los hombres, y dando sus fuerzas y sus deseos de superación comenzaron a abrirse en estos espacios. En la educación superior para las mujeres fue un logro de signo y modernidad del país, pues en 1934 se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para que la mujer pudiera ingresar a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres. Por su parte, en 1937 se logró graduar como profesional universitaria Mariana Arango Jaramillo, siendo la primera mujer colombiana que recibió el título de odontóloga en la Universidad de Antioquia. Por otra parte, la Universidad Nacional, en el ambiente de renovación del presidente Alfonso López Pumarejo, abrió sus puertas a las jóvenes que aspiraban a cursar carreras diferentes al proyecto matrimonial y familiar. Y por su parte, en 1936, Gabriela Peláez, al estudiar Derecho, se convertiría en la primera abogada de Colombia. Entonces podemos decir que a partir de ese acceso a la educación superior, la mujer se fue activando y fue incluyéndose y fue ganando vía para acceder a esa educación y acceder a cargos importantes como médicos, abogados, y poder de esta manera tener cargos políticos y hacer una representación significativa en estos campos como la salud, la política, la economía, entre otros campos importantes en donde ella se puede desarrollar y desenvolver gracias a los alcances y a la superación de estas. Bueno, la mujer en la historia financiera. Podemos mirar que en la época colonial es muy probable que la mujer entendiera su papel, o más bien se le viera que su papel era el rol de madre y esposa, teniendo en cuenta que el matrimonio tenía un significado no solo espiritual y social, sino también un contrato económico para conservar la fortuna de la familia. Por su parte, en el siglo XX, entre los logros de la lucha por los derechos de la mujer, encabezadas por Georgina y Ofelia Uribe, logra que el presidente Olaya Herrera reconociera a través de la Ley 28 de 1932, del Decreto 1972 de 1939, el derecho de la mujer a administrar sus propios bienes y su acceso a la cultura y a la educación. Se le reconoce a la mujer autonomía en sus propios bienes, autonomía económica como tal. Y miramos en la actualidad, ya en los últimos años, se ha consolidado el crecimiento de su participación en la fuerza laboral del país. Sin embargo, aún con todos estos avances, el camino hacia la equidad de género actualmente todavía tiene sus desafíos, pues aún a algunos sectores les cuesta adaptarse al papel de la mujer como jefes con sueldos superiores, ascensos en su trabajo o el éxito femenino como tal. Bueno, hay que tener en cuenta que los cambios sociales de las últimas décadas han contribuido a que la lucha contra la discriminación hacia la mujer continúe gracias a los esfuerzos del Estado y la parte del sector privado en garantizar sus derechos reproductivos, entre otros derechos sociales.
Existen también iniciativas que se encuentran en las partes políticas, en la parte política en donde la mujer reclama por sus derechos y su igualdad de condiciones como tal. Teniendo en cuenta esto, hay que recalcar que en la historia colombiana existieron diferentes mujeres destacadas. Voy a mencionar alguna de estas para finalizar la clase, para finalizar la temática, y es que en el último siglo un buen número de colombianas ha contribuido al desarrollo político, social e intelectual del país. Aquí alguna de ellas, por ejemplo, tenemos a la madre Laura Montoya. Esta santa de Iglesia Católica que ejerció como docente y misionera religiosa entre las comunidades indígenas y afrocolombianas. Luego seguimos con María Cano. Esta principal figura es la principal figura del movimiento obrero en la década de 1920 como promotora de los derechos laborales y fundadora de partidos socialistas revolucionarios. Josefina Valencia, primera colombiana en ejercer como gobernadora, ministra y diplomática, ponente de la reforma que permitió el derecho al voto en 1954. Conseguimos con Esmeralda Arboleda, primera mujer en obtener un cargo de elección popular como senadora en 1958. Virginia Gutiérrez, esta señora antropóloga, impulsadora de los primeros estudios científicos sobre la familia colombiana. María Eugenia Rojas, primera mujer que se postuló a la presidencia de la República en 1974. Pues, y aquí destacamos un sinnúmero de ellas: Beatriz González, Laura Restrepo, Adriano Campo, Marta Gómez, María Isabel, Mariana Pajón, deportistas que ganaron las 2 medallas de oro que ha obtenido Colombia en los Juegos Olímpicos. Podemos destacar también en la parte deportiva, podemos destacar también en la parte política, en la parte intelectual, la antropóloga Virginia Gutiérrez, entre otras como tal podemos destacar la inteligencia y el impulso de la mujer a buscar la igualdad, entre hombres y a ser reconocidas en la sociedad y realizar luchas y cambios en el Estado promovidos en diferentes por la Constitución del 91 y que favorecieron para, para eliminar prácticamente, de cierta medida o poca medida, la discriminación, gracias a la democracia participativa que amplió el poder de toda la ciudadanía en las decisiones del Estado y el acceso a la justicia, al tiempo que también se consagraron garantías para que las mujeres tuvieran igualdad tanto en la vida política como en la vida económica. El derecho también de la mujer de conformar una familia, la protección durante el embarazo y el derecho a ejercer una profesión ha sido uno de los avances muy importantes y cambios que han existido y han logrado las mujeres. Muchísimas gracias por su participación y asistencia a la clase.